Hola amigos, el día de hoy les voy a platicar con respecto a quién sanó todos mis trastornos de la alimentación. Espero que abran su corazón y que sea de mucha utilidad para todas aquellas personas que tienen o que han tenido algún tipo de trastornos de la alimentación. Siempre mis padres nos inculcaron a mí y a mis tres hermanas con respecto a llevar un estilo de vida saludable, el comer comida saludable, el estar haciendo ejercicio de forma rutinaria, porque además lo veíamos en ellos. A los 13 años fue que todo empezó a cambiar. Había ciertas situaciones, problemas familiares entre mis papás, situaciones en la economía y todo eso que hacía que ellos pues pelearan. A mí me afectó porque empecé a tener estos trastornos de la alimentación. Y recuerdo cuando iba en segundo de secundaria, por alguna situación de pronto en las mañanas comía súper poquito porque quería como, no sé, tenía miedo a subir de peso. Realmente no recuerdo bien cuál fue la causa, pero me acuerdo que en la mañana pues tomábamos un licuado que hacía mamá y ya en el recreo pues me comía por ahí una manzana pequeña y una barrita de estas de cereal pequeñas, pero realmente me quedaba con muchísima hambre. Recuerdo sentir este dolor, esa sensación de vacío en la boca del estómago y además estar bostezando durante clases. Además, después de las clases entrenaba 2 horas atletismo. Entonces, pues ya se imaginarán la falta de energía. Después llegaba a casa, comía normal y después venían los atracones en la tarde. Era un poco como compensar lo que no comía en la mañana, quería como comerlo en la tarde, pero empezaba ya como esta parte de comer con ansiedad, es decir, que ni siquiera a veces me sentaba en una mesa a degustar los alimentos, sino más bien era correr a la alacena y entonces atascarme generalmente eran cosas dulces, galletas, chocolates, panecillos. No solamente era cuando me sentía triste, frustrada, enojada, sino también se empezó a volver un hábito. Era una situación muy terrible, hasta que llegó el punto en que cuando terminó la prepa se me dio la oportunidad de irme a Alaska de niñera y me voy 6 meses. Esta situación estando allá incrementó bastante, aparte que en la casa siempre había, ya saben, nieve de vainilla, nieve de chocolate, chocolates de todos los tipos, de todos los colores, de todas las marcas. Entonces, los atracones por ansiedad ya eran prácticamente diario y en cantidades más abundantes. Yo recuerdo irme a acostar, pedirle a Dios que me ayudara a salir de esta situación y entonces como ver la película de mí misma ya cuando estaba, no sé, en la cama, y de verdad era algo que me aterraba, o sea, me daba miedo las acciones que yo hacía. De repente incluso 12 de la noche y yo bajaba por algo cuando tenía este tipo de ansiedades sin que nadie me viera. Obvio, era como tener una doble vida porque por un lado ante la sociedad, ante la familia, ante los amigos, pues siempre había sido una persona como que me cuidaba mucho, etcétera. Pero cuando tenía estos atracones, pues obviamente eran totalmente a escondidas. Sí, mis hermanas de repente me llegaban a cachar una que otra vez, pero siempre fue obviamente a escondidas. Y, y bueno, como les digo, fue incrementando cuando estaba en ese viaje. Entonces en ese viaje gané, a ver, fueron como 6 kilos. Realmente nunca llegué como tal a la obesidad. Por ahí a lo mejor eran 3 kilos arriba de mi peso, pero sí que se me notaba mucho en la cara, en los pantalones no me quedaban. Entonces obviamente estaba haciendo un ciclo vicioso porque no solamente me sentía desesperada, sino además ya los pantalones no me subían. Entonces luego recurrí al veganismo estando allá, me parece como 3, 4 meses en este intento como por retomar otra vez el comer de forma saludable. Y entonces en un ataque de ansiedad muy fuerte digo, a ver,
no debo de ser la única persona en el mundo por la cual pasa por algo así. Entonces empecé a buscar en internet y vi que había esta asociación de comedores compulsivos, pero ahí en esa ciudad yo no encontré nada. Entonces al poco tiempo llegó a León y lo que hago es, platico con mi mamá y le digo, pues creo que soy comedora compulsiva y necesito ayuda, me siento desesperada. Claro que su primera reacción fue como de, espera, o sea, estás loca, realmente tú ni siquiera sabes qué es eso, porque hayas subido kilos cuando te vas a Estados Unidos, 5 kilos, es lo más normal del mundo, a todo el mundo le pasa y tranquila que apenas vienes llegando y los vas a bajar rápido, ¿no? Entonces yo le dije, no, es que te estoy hablando en serio. Cuando tengo situaciones de miedo o de ansiedad, como de forma compulsiva, o sea, nunca me has visto. Y entonces ella me dijo que ella no creía que yo fuera comedora compulsiva y que ella sabía que era eso, no porque ella lo hubiese vivido en carne propia, sino porque lo había visto de su mamá, mi abuela, que ella también había tenido ciertos periodos de comer compulsivamente y que ella sí había ido a un grupo. Entonces yo dije, entonces también es como un rollo, un patrón familiar. Y entonces mi cabeza empezó como a dar vueltas y sí, empecé a ver que en la familia había muchas personas que tomaban este patrón como un hábito, es decir, alguna situación emocional o lo que sea, y entonces esta situación como de refugiarse en la comida, de comer parados, etcétera. Y bueno, empecé a ir a comedores compulsivos, obviamente súper en secreto de la familia, súper en secreto de los amigos, pues obviamente me avergonzaba porque no era la Katia que siempre había sido. Y entonces fui, me parece, como en unas 3 ocasiones y pues no sentía que me servía al 100, pero sí sentía que pues era una herramienta y sobre todo que no estaba sola, es decir, que había personas que pasaban por la misma situación que yo o incluso peor. Y entonces seguí yendo, pero en ese inter lo que sucedió fue que, bueno, yo tiempo atrás ya me había convertido al cristianismo, pero de vez en cuando acudía a misa católica con mi papá y con mis hermanas. Y un domingo él nos invitó a misa, que era como la tradición de él, y luego comer. Entonces los acompañé. Y entonces yo recuerdo que el padre en la homilía dijo de esta historia de la mujer que estaba enferma y entonces le pide a Jesús y le dice, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y la mujer quedó sana al instante. Paréntesis, yo ya tenía 7 años con esta enfermedad de comer de forma compulsiva. Entonces yo me agacho y le digo a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y es ahí cuando Dios, después de 7 años, me hizo el milagro de sanarme de esta situación de comer compulsivamente. Y como me di cuenta fue que esa tarde fuimos a comer, normalmente era pedir el postre, y entonces cuando viene el momento de comer el postre, me acuerdo que cuando yo tomo el primer bocado, la primera cucharada, siento una sensación como de hostigamiento y como de repele hacia el azúcar, que era realmente lo que a mí me hacía como comer compulsivamente, eran las cosas azucaradas. Y me quedé sorprendida porque después siguió esta situación de que como que intentaba probar algo y lo mismo, o sea, como con una cantidad muy pequeñita ya decía, ya no quiero. Y entonces también estos periodos de ansiedad también se quitaron. Entonces me sentí aliviada, empecé lógicamente a bajar esos como kilitos que traía encima, que a pesar de que no eran muchos, no nada más era como el peso, para mí lo que más impactó en mi vida fue esa paz
que no tenía desde hacía 7 años, esa ansiedad, esa paz de estar en un lugar tranquila sin estar pensando, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a solucionar ese problema comiendo, etcétera? Entonces, pues para mí no es fácil incluso ahorita platicarles esto, porque yo sé que habrá personas que a lo mejor me tiren a loca o algo así, pero fue real y no tengo miedo y no tengo pena en decírselos a todas las personas que me están escuchando ahorita. Y realmente yo los invito a que si ustedes llevan tantos años batallando con esta situación, a que le abran su corazón a Jesús, que se den esa oportunidad y que tengan fe y le pidan que Él pueda sanarlos también, porque miren, puede que lleven años y años y años en terapia con nutriólogos, pero si el problema no sana de raíz, la situación va a seguir sucediendo. Y yo sé de personas que llevan 20, incluso 30 años con esta situación, y como yo duré 7, pero no quisiera que a ti que me estás viendo, si tú tienes esta enfermedad o cualquier otra enfermedad de tipo trastorno alimenticio, que sigas. A mí me gustaría que logres tener esa paz y esa libertad que yo ahora tengo. Y bueno, les platico un poquito. Gracias a Dios, Él me ha permitido poderles ayudar a muchos pacientes con trastornos alimenticios y me he quedado sorprendida porque no solamente mujeres, también hombres. También hombres, tanto con bulimia como con personas con trastornos de la alimentación, ya sea porque no sanaron a tiempo un duelo, porque no sanaron a tiempo una situación que los desencadenó en un estrés postraumático muy fuerte. Entonces, bueno, si por algo todavía no es tu momento de creer en este Dios que es amor y que te puede sanar y que te puede ayudar, pues por lo menos que sepas que no estás solo o sola. Es decir, que hay gente que como tú tiene este problema y que te pueden entender y que te pueden escuchar. Y además, si tú vas a ir al nutriólogo, decirte que nunca sería suficiente ir solamente al nutriólogo, sino aparte hay que ir con un psicólogo o a terapia, porque en conjunto va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más llevadera esta situación. También decirles que tiempo después, 1 año, 2 años después de que yo ya había sido sanada de esta situación, de repente sí me llegaban a la cabeza como estos pensamientos de comer compulsivamente cuando me veía en situaciones de estrés. Y lo que me ayudaba mucho, obviamente, aparte de orar, es tomar té de hierbabuena. Me relajaba bastante entre que el agua calientita del té y las hojas que relajan, y también las almendras. En ese momento no sabía las almendras porque ahora que soy nutrióloga, pues entiendo que las almendras tienen triptófano, que el triptófano se convierte en serotonina y que la serotonina nos da una sensación de bienestar. Entonces, pues igual si les sirve como tip, estos alimentos les pueden ayudar. Que sepan que yo no estudié nutrición por esta situación que les vengo contando. En realidad, desde que iba en 5º de primaria me gustaba muchísimo, y una vez más porque mi mamá me inculcó muchísimo este gusto por comer saludable, y fue hasta después que empezaron estos problemas de la alimentación. Y bueno, ahora ya gracias a Dios soy libre de eso. Puedo decirles que como de todo, incluso cada 8 días o cada 15 días voy al Dairy Queen por mi mini blizzard de chocolate con avellana que me fascina, y no me siento culpable, no me dan atracones ni nada, incluso pues es la cantidad más pequeña, y que puedo disfrutar porque la comida es un placer, y espero que para ustedes también logre ser un placer, siempre llevando una vida equilibrada y una vida integral. Y pues nada, les deseo mucha paz y mucho amor. Que Dios los bendiga.